Buenos días, bienvenidos a la primera edición del webinario en este caso, Permanente Energía, Medio Ambiente y Sociedad, organizado por un gran número de grupos preocupados por las cuestiones ambientales, sociales del sector energético. Nuestra intención es crear un espacio para el diálogo, la reflexión y el desarrollo de propuestas alrededor de los temas ambientales y sociales del sector energético, y que sea un espacio diseñado para que quepan todos, para que todas puedan escuchar, para que todos los grupos, todos los individuos puedan también presentar propuestas, reflexiones para mejorar la situación de los aspectos ambientales y sociales del sector energético en nuestro país. El rango de temas es enorme, es el que ustedes crean y quieran que debemos tratar. Los invito desde ahora a que si quieren algún tema, algún ponente en particular, nos lo hagan saber y con mucho gusto lo incorporaremos a la agenda. Temas tan diversos y bueno, tan obvios también como lo que está pasando en el sector eléctrico, el sector petróleo y gas, con aspectos sociales, con aspectos ambientales, pero también con cuestiones, por ejemplo, de cambio climático, ¿verdad? Con cuestiones de contaminación, que es un problema para mí olvidado. El INEGI tiene claramente establecidos cuáles son los costos de los diferentes problemas ambientales y el que más cuesta en términos de salud y por lo tanto en términos económicos es por mucho la contaminación del aire. Más de 30,000 personas mueren al año de manera prematura en México. Entonces, ahí también vamos a dedicarle un tiempo. Seguramente también va a haber buenas propuestas para ver cómo podemos participar como sociedad en el desarrollo de las medidas, de las acciones para mitigar y para adaptarnos al cambio climático. Entonces, les digo, es un rango enorme, tanto en ideas como en participantes, y todos ustedes son muy bienvenidos. Bien, hoy tenemos la suerte de contar con dos exfuncionarias de una grandísima trayectoria en el sector público que nos van a compartir sus experiencias y un académico brillante que ha tratado estos temas. Nos acompaña Katia Puga, que tuvo un cargo importante en la Secretaría de Energía y fue subsecretaria de la Semarnat, y nos acompaña Marina Leal, que estuvo encargada del programa de aspectos sociales de Senagas, y asimismo mi colega Vidal Romero, que ha estado estudiando desde hace mucho tiempo, con mucho éxito, los aspectos sociales del sector energético. Bien, pues sin más, vamos a empezar con las preguntas, y me gustaría empezar muy simple, un diálogo. ¿Cómo llegaron ustedes a los aspectos sociales de los proyectos del sector energético? Y si tuvieran alguna experiencia en particular que les gustaría compartir. Empezamos, si quieren, con Katia. Muchas gracias por la invitación y felicidades por la iniciativa. Nunca van a ser suficientes los espacios para trabajar estos temas, así que me encanta poder ser parte de y de dar algunas ideas que puedan ayudar a la construcción de estas propuestas. Yo llegué a los temas sociales desde la agenda de derechos humanos, sin ningún, digamos, conocimiento previo sobre las cuestiones energéticas. Más bien llegué al sector energía por la puerta de una pregunta que se estaba haciendo entonces hacia el 2012-13 en este país de qué es la dimensión social en el sector energético, por qué, o sea, cómo le hacemos para abordar estos conflictos sociales que están, digamos, ya en una situación de escalamiento tal que están frenando proyectos como no lo habíamos visto antes con CFE y con Pemex, ¿no? Entonces me tocó llegar por la vía de los derechos, particularmente a la participación y a la información en la toma de decisiones.
Así que esa es mi llegada, por la vía de los derechos. Qué bien. ¿Y alguna experiencia que nos quieras compartir valiosa? Bueno, de las muchísimas que yo sé que tuviste, tanto en la CENER como en Semarnat. Yo creo que, o sea, híjole, es difícil hacer una cápsula pequeñita, ¿no? De una de las experiencias, pero creo que la que tiene que ver con poner en la mesa digamos, distintas visiones sobre el sector energético que fundamentalmente habían estado preocupadas mucho por la dimensión económica, regulatoria, sí, a lo mejor por la parte ambiental, pero que habían, digamos, como perdido de vista esta otra pieza, esta otra patita. Esa experiencia de sentarnos en la mesa distintos actores, desde la función pública, actores no estatales, comunidades, organizaciones sociales, legislativo, incluso el judicial, ¿no? Cuando tuvimos, o sea, creo que esa experiencia de sentarnos en la mesa y de tratar de construir colectivamente una visión sobre que hay por lo menos esta otra dimensión, ¿no? Que estaba dejando. O sea, creo que esa fue una de las grandes experiencias. Katia, rápidamente, relacionado con esto, en las reformas, por la reforma se creó la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, conocida como ASEA. ¿Sí? ¿Por qué no se creó algo similar para las cuestiones sociales del sector hidrocarburos? Bueno, de hidrocarburos y energético en general, porque evidentemente las cuestiones sociales no solo tienen que ver con el sector hidrocarburos. Creo que tiene que ver con una inercia, ¿no? Que tenemos en lo que decías antes, ¿no? Que es un poco olvidado. Queda un poco olvidado, pero también, o sea, creo que hubo que construir primero una sensibilización como con que este era un tema, que tenía una serie de contenidos, que tenía una serie de agendas, o sea, y creo que en el momento, digamos, de construcción institucional y regulatoria todavía no había una sensibilidad, pero también creo que tiene que ver con ciertas inercias gubernamentales que tenemos de sectorizar todo, ¿no? Entonces no puede haber como estas intersecciones entre lo socioambiental, lo sociocultural, sino que todo tiene que estar como metido en cajitas, y creo que eso un poco ha frenado que en el caso energético, pero en el caso ambiental en general, se lleguen como a estos esquemas en los que es posible pensar en instituciones, en normativas o en regulaciones que son mucho más integrales, ¿no? Por ejemplo, evaluaciones de impacto socioambiental, ¿no? Y no divididas. Sí. O instituciones que abordan desde una visión más acorde con lo que sucede en el territorio, porque en el territorio no se sectorizan las cosas como lo solemos hacer desde las instituciones, claro, ¿no? Entonces creo que también tiene que ver con esta inercia, digamos, de cómo organizamos el funcionamiento gubernamental. Estupendo. Muchas gracias, Katia. Marina, ¿cómo llegaste a los problemas sociales del sector energético? Bueno, yo llegué de golpe, literal de golpe. Como suele suceder. Yo entré a Cenagas, tuve la fortuna de estar en Cenagas porque fue una experiencia de verdad de vida, ¿no? Yo llegué porque teníamos el problema, digamos que la misión, por decirlo de alguna forma, que a mí se me encomendó, fue la responsabilidad social. Lo que queríamos era ser, como decía el entonces director, buenos vecinos de las comunidades en donde se alojaban nuestros ductos. Y esto implicaba, pues, establecer relaciones de cero, pero no. O sea, sí, Cenagas era nuevo, pero a final de cuentas, Cenagas surgió de la reforma energética y derivó de, pues, de lo que eran las relaciones que Pemex establecía con los dueños de las parcelas y los terrenos en donde se alojan sus derechos de vía, ¿no? Entonces, esto era, vaya, había una historia muy amplia de relacionamiento que no necesariamente era el que nosotros pensábamos que era el más adecuado. Entonces teníamos que ver, teníamos un caso en particular, tú lo conoces bien, Juan Carlos Vidal también, que era teníamos que, Pemex tenía muchos años pagando retenciones de agua por afectaciones causadas por supuestas retenciones de agua en Tabasco y Veracruz. Nosotros lo que teníamos que hacer era
determinar si realmente, técnicamente, se tenía que pagar eso, ¿no? Y por un lado y por otro lado, ver a quién sí, a quién no, cuánto, cómo determinas y cómo haces unos dictámenes, por un lado, que sean lo suficientemente robustos, tanto técnicamente, o sea, desde el punto de vista jurídico, ambiental, geográfico, ¿no? O sea, todo esto, juntarlo en un, entender si causamos daño, no causamos daño, a quién le causamos daño, por un lado, ¿no? Que es la parte, digamos, la parte jurídica, la parte ambiental, pero por otro lado, ¿quiénes son los actores que están involucrados ahí? ¿Quién es la mano que mece la cuna en cada uno de los, ¿no? Porque realmente hay un montón de intereses, ¿no? Y ¿qué podemos hacer para realmente lograr el pagar, ser justos y ser transparentes? ¿Cómo le hacemos para pagar a quien sí, no pagarle a quien no, que antes sí estaba recibiendo, pero por otro lado, pagarle, bueno, esto era fácil, o sea, pagarle a los que nunca habían recibido y que sí tenían afectaciones, eso era lo fácil, ¿no? Sí, claro. Pero también cómo ir en contra de esa inercia institucional y de esta cultura de recibir dádivas, pues porque sí, ¿no? O sea, yo ya sé que yo lleno mi formato y es mi derecho adquirido y entonces, pues me tienen que pagar, ¿no? Entonces, bueno, pues así entré. Esta fue la experiencia que realmente marcó, pues que marcó mi desarrollo en la parte social y entender cómo poder ayudar a ciertas comunidades dentro de las restricciones que implica además pues ahora sí que las funciones y las atribuciones que tiene una dependencia gubernamental, como el Senagas en este caso, ¿no? Pero cómo sí poder también promover el desarrollo en esa región, dentro de las atribuciones que tienes, ¿no? Entonces, bueno, esa... Clarísimas. Muchas gracias, Marina. No, ¿de qué? Fascinante tanto lo de Marina como lo de Katia. Vidal, cuéntanos cómo llegaste y alguna experiencia interesante. Gracias, Juan Carlos, y gracias a todos los que convocaron al seminario. Muchas gracias por este esfuerzo. Pues yo llegué como por una pues muy afortunada casualidad. Yo tengo ya muchos años estudiando cuestiones de orden en general, es decir, cuándo el Estado o cuándo la sociedad puede imponer el orden en su territorio. Y hace, pues, ¿qué será? Unos 8 años, una cosa así, ya hace buen rato, estaba yo metido en orden local, es decir, en las comunidades, sobre todo, había una parte que estudiaba las comunidades indígenas, tratando de entender si eran más, había, por ejemplo, menos crimen o más crimen que las comunidades no indígenas, ¿no? Y justo por esos tiempos fue que pues el Centro de Energía en el ITAM comenzó a desarrollarse. Después ya conocí a Juan Carlos y fue muy afortunada la coincidencia de Juan Carlos pues, siendo muy receptivo a todos estos temas y dándome el espacio para poder desarrollar ese tipo de investigación. Y a partir de ahí, pues ya empecé a entender o tratar de entender cómo la llegada de estos proyectos de energía afectaban a las comunidades, para bien y para mal, ¿no? Y hay pues muchos trabajos hechos para muchos países, etcétera. Y es un tema que me encantó porque se junta como mis agendas de investigación y además algo que luego en la academia no somos muy buenos, pues siento que hago algo útil, ¿no? En términos de generar algo que alguien puede estar mejor con lo que estamos haciendo, ¿no? Y hemos tenido proyectos súper interesantes. Por ejemplo, lo que comentaba Marina, pues a mí me abrió muchísimo el panorama sobre cómo pensar estas cosas, ¿no? Y justo en ese momento y despuésito, digamos, el caso Traslapar, hicimos otro proyecto para una petrolera privada que operaba en Tamaulipas. Entonces, eso me dio a mí como las dos visiones de la parte de las empresas privadas y las empresas públicas trabajando en el sector de energía. Y a partir de ahí hemos desarrollado pues, cosas creo que interesantes, ¿no? Al rato les quiero mostrar algo de lo que hemos hecho junto con Juan Carlos,
pues, qué pasa en las comunidades cuando está Pemex y cuando no está Pemex, en crimen, por ejemplo, ¿no? Entonces me dio muchísimo que pensar y ha sido muy, muy enriquecedor todo el tiempo, como muchos retos de pensar estos temas, ¿no? Bravo, Vidal, qué bien. Bien, algo bueno en términos de instituciones, marco legal, lo que ustedes me quieran decir de México en términos de aspectos sociales del sector energético. ¿Dónde tenemos fortaleza? Quien quiera. Yo empiezo. Adelante. Yo creo que tenemos una fortaleza muy importante en el marco de protección de derechos. O sea, creo que después de la reforma constitucional de 2011 y, digamos, su paulatina institucionalización y la paulatina armonización, yo creo que a diferencia de otros países, ese marco robusto de protección de los derechos de las personas que terminan involucrados en el desarrollo de los proyectos es un asunto súper relevante. Porque además desde ahí se han desprendido una serie de cambios, digamos, institucionales y de las normativas internas que han permitido que, por ejemplo, hoy el sector, con todo y lo contencioso que todavía puede ser el abordaje de lo social, es líder respecto de otros sectores como el de minería, como el de transporte, en términos de cómo ha desarrollado lineamientos y prácticas y digamos, una narrativa que hoy reconoce esto como un tema de trabajo importante, ¿no? Y porque además este marco robusto también ha permitido como una continuidad que creo que se ha visto como reflejada en las leyes y en las normas que se derivaron en su momento de las reformas constitucionales de 2013 y de 2000 y las leyes secundarias de 2014, pero que ahora sigue como en la misma tendencia, considerando, por ejemplo, la afortunadísima ratificación que México hizo del Acuerdo de Escazú, que pone en la mesa unos estándares distintos que nos van a ayudar a pensar cómo dar ese siguiente paso después de estos años de construcción de experiencia. Yo creo que si hay un sector que puede entrar con otra mirada y hacer suyo el reto de estos estándares nuevos que fija Escazú con el tema de participación, de información, etcétera, es el sector energético. Bravo, gracias, Katia. Vidal, Marina, algo que sí. A mí me gustaría comentar que yo creo que el hecho de que se haya introducido, bueno, ya teníamos en México desde hace años la parte de las manifestaciones de impacto ambiental. Me llama la atención, como dice Katy, o sea, yo no creo que no se puede disociar lo ambiental de lo social, es uno con el otro, ¿no? Sin embargo, bueno, así está sectorizado, pero el hecho de que se hayan establecido la necesidad de realizar las evaluaciones de impacto social, creo que es fundamental. Creo que es fundamental y que tiene que ver con esta parte de derechos, ¿no? El escuchar lo que las comunidades tienen que decir, lo que opinan, los sís y los nos, y las medidas que en un momento dado tienen que proponer y las negociaciones a las que tienen que llegar las empresas públicas o privadas, o sea, instituciones públicas o privadas, con las comunidades. Creo que si bien es perfectible como todo, ¿no? Creo que es un paso bien importante hacia empezar a escuchar, ¿no? Empezar a no llegar a imponer, sino empezar a escuchar y empezar a llegar a acuerdos que puedan hacer más fácil en un momento dado el establecimiento y la comunicación entre los diferentes actores. Entonces yo creo que las EBIs son un gran acierto. Gracias, Marina. Vidal. Sí, yo agregaría a lo que ya bien dijeron Marina y Katia, que ya hay todo un entramado, digamos, de organización en las comunidades, que en muchos de los casos pues ha sido pues, corrompido por la forma de trabajar del Estado mexicano, ¿no? En Pemex y CFE en específico, ¿no? Pero ya existe esa estructura. Ahora lo que tenemos que hacer es ayudarles a que todos estos nuevos derechos y reglas que mencionaron Marina y Katia, pues cómo le hacemos para hacer efectivos esos procesos, esos derechos, pero digamos que la base ya está ahí.
Y lo que a la vez pone como una cierta tensión, digamos, en el escenario futuro, ¿no? En términos de que, pues si no logran cumplirse esos procesos y hacer efectivos esos derechos, pues sí tenemos en el horizonte conflicto con estas comunidades, ¿no? Muy bien, gracias. Si pudiera yo agregar algo, y me gustaría conocer su opinión, tengo la impresión de que en términos de capital humano, o sea, de capacidades de las personas, las empresas tienen mucha gente ya muy capaz dedicadas a esto. Como ustedes decían, las comunidades tienen ya también, han desarrollado grandes habilidades. En el gobierno también ha habido y hay gente. ¿Qué opinan ustedes acerca de la capacidad en términos de habilidades de las personas que están en esto? Se los comento porque me ha tocado hacer evaluaciones y estamos ahora trabajando justamente con Vidal de la capacidad de sectores ambientales, por ejemplo, en diferentes países, y en uno en particular su preocupación más grande es la del capital humano. No tienen la gente con las habilidades para tratar los temas que les van a encargar. Tenemos en México la gente capaz, tanto en las comunidades, en las empresas y los gobiernos, para atender esta problemática. Libre, Marina. Gracias. Yo creo que se están formando. Cuando se creó la ASEA, una de las principales preocupaciones que había es que había una carencia de personal técnico. Sí. ¿No? O sea, no había suficientes, pues, ¿no? Ahorita yo creo que se están haciendo esfuerzos. Sin embargo, lo que es bien importante es que tenemos que capacitarnos todos en que las cosas ya no son igual que antes, ¿no? Ya la forma, corporativismo, hablar con un líder que quién sabe de dónde viene, ¿no? Probablemente ya no es lo que queremos, sino que más bien lo que queremos es hablar con las personas, con los individuos, ¿no? Y escuchar a los individuos o escuchar a los que son los verdaderos líderes morales de una comunidad, que no necesariamente, en absoluto, tienen que ver con los líderes corporativistas, ¿no? Que son los que estaban acostumbrados a ser los mediadores entre las instituciones o las empresas y las comunidades, ¿no? Entonces, pues sí, hasta empoderar a las personas, a los ejidatarios, a las personas que están siendo afectadas por la infraestructura o por las nuevas operaciones, en el sentido de es contigo, o sea, no es con el mediador del mediador, que además tiene NX vínculos. Creo que esa es la parte que es muy importante que entendamos y que también nos capacitemos en términos de pensar en el largo plazo, ¿no? En lo que yo pude ver en términos de derechos de vía es que las capacidades, la gente las empresas lo que buscan es sacar el permiso, conseguir el derecho de vía, conseguir la firma, ¿no? Pagar y ya. Sin tener esta conciencia de que la relación, al final de cuentas, tu infraestructura va a estar ahí por mucho tiempo. Entonces tenemos que pensar en estrategias de relacionamiento que perduren en el tiempo. No es una transacción unitaria. Y creo que ahí es un área bien importante de oportunidad para desarrollar personal, capacitado. Gracias, Marina. Katia Vidal, ¿algo al respecto? Fíjate que yo estaba recordando ahora que escuchaba a Marina, que por allá del 2016, cuando sale el primer programa estratégico de formación de recursos humanos, que es como justo, ¿no?, derivado del proceso de reformas. Es un ejercicio muy importante de identificar qué recursos humanos, qué capacidades, qué formación, qué va a ser necesario, ¿no?, para digamos, nuevo escenario que se abría en el sector energético mexicano. Y yo en esa ocasión todavía trabajaba en la Secretaría de Energía
y para mí fue muy curioso ver que en ese programa estratégico estaban listadas todas las ingenierías que te puedas imaginar, ¿no? Todas las carreras de ciencias económicas y tal, pero la parte social, a menos que estuviera relacionada con la parte, digamos, de regulación o política pública en general, yo no veía, por ejemplo, la identificación de carreras que tenían que ver con o específicamente, ¿no? Sociología, antropología, trabajo social, en el mejor de los casos, derecho, ¿no? Economía como parte ahí, pero no estaban estas. Y creo que parte, digamos, del hecho de que no fueran, digamos, como visualizadas desde la Secretaría de Energía como parte, digamos, como que trazaran la necesidad de formar recursos humanos ahí, implicó o propició algo que me parece también positivo, digamos, visto a la distancia, que fue que muchísimas universidades, incluido el ITAM, pero también por ahí Flaxo, y en conjunto con organizaciones sociales, empezaron a generar los espacios de formación, ¿no? Yo he tenido oportunidad de participar en algunos de ellos y bueno, desde empresas, consultores, ¿no? Académicos, organizaciones sociales y tal, que empezaron a formarse en lo que era necesario para poder llegar al territorio y hacer los trabajos desde distintas canchas, ¿no? Desde la empresa para gestionar relaciones o construir relaciones con las comunidades, desde los funcionarios, ¿no? Para entablar distintos procedimientos o procesos de diálogo, desde las organizaciones para acompañar legítimos procesos también de defensa del territorio, de las propias comunidades. Y creo que, digamos, esta falta de visión inicial de la institución, de la autoridad, en el caso de la CENER, abrió este otro espacio maravilloso de posibilidad de formación. Y creo que un tema importantísimo tiene que ver también con la llegada de empresas privadas extranjeras. Muchas de ellas, digamos, acostumbradas a una serie de lineamientos o que por su carácter, digamos, multinacional y su alcance, trajeron a México una serie de capacidades desarrolladas con experiencias en otros lados, y creo que eso ha sido tremendamente positivo. En el caso de hidrocarburos lo veo muy claramente, en el caso también de electricidad. Y hoy ya cada vez está más aterrizada, ¿no? Más cuajada la idea de que necesitas equipos multidisciplinarios, y yo creo que como sector se ha avanzado mucho en eso. Todavía falta seguir visualizando qué especialidades ya más específicas son necesarias, pero creo que ya por lo menos hay una visión de que estas otras carreras que también son técnicas, ¿no? Solamente que su especialidad es justamente en los procesos sociales, son también necesarias. Gracias, Katia, muy bien. Vidal, ¿tienes algo que comentar? Sí, a mí me impresionó mucho la calidad de personas que hay en el sector público, en áreas de energía y esto. Y en específico, digo, Marina y Katia son muy buenos ejemplos de gente altamente capacitada y sobre todo innovadora, es decir, que siempre están pensando en cómo mejorar las cosas, ¿no? Y creo que, digamos, fue parte, digamos, del boom del sector en lo público. Pero creo que es muy importante lo que dice Katia, la llegada de empresas privadas, ¿no? Tanto extranjeras como nacionales, ¿no? Porque eso genera una dinámica y círculos virtuosos de, pues, aprender más, innovar y darle para adelante, ¿no? Yo lo comparo, por ejemplo, con el área de seguridad, que es como parte, digamos, de mi agenda de investigación también, ¿no? En el área de seguridad, digamos, que es un reciclaje impresionante, digamos, que capacitan a los anteriores, pues lo que hacen es comunicar las cosas que sirven, pero también las que no sirven. Y eso explica mucho por qué no cambiamos en seguridad, seguimos con la misma política desde hace décadas, ¿no? Porque no hay nada que refresque, no hay incentivos para cambiar, ¿no? Y eso veo el contraste impresionante con el sector de energía, ¿no? Muy bien. Lo que sí queda claro es que las universidades y los centros de enseñanza en general tenemos mucha tarea que hacer, ¿no? Por lo que decían, no solo en términos a lo mejor de carreras o de adaptar carreras para atender estos problemas, sino también de cursos cortos, de diplomados, ¿no? Y en ese sentido, estamos abiertos para cualquier solicitud que tengan de ideas, de cursos, de
de webinarios, de lo que sea, con mucho gusto lo podemos atender aquí en el ITAM o con cualquiera de nuestros socios de otras universidades, de otros centros de investigación. ¿Dónde tenemos debilidades? Las debilidades más importantes a su manera de ver las cosas, áreas de oportunidad de mejora. Yo voy a empezar porque como soy la más pesimista siempre. Yo creo que hay, no sé, es que le he dado un poco de vueltas a este tema y creo que hay varias cosas. La primera y la más obvia tiene que ver con el cambio que estamos viviendo en el sector energético, ¿no? Lo mucho que se pudo avanzar en esta agenda, ¿no? de la dimensión social, el largo proceso de sensibilización que se tuvo que hacer, poder llegar al convencimiento de que había que entrarle a estos temas con capacidades, con procedimientos específicos, con nuevas regulaciones y tal, fue un proceso, digamos, que tomó tiempo. Y me parece que ahora, digamos, en el contexto del cambio, tenemos frente a nosotros una posibilidad real de poner en riesgo lo avanzado. El hecho, digamos, de que ahora estemos como moviendo la balanza y estemos regresando a la idea de empresas a lo mejor o de un rol más predominante de las empresas públicas o de las empresas bajo el control del Estado, yo tengo esta impresión de que ahí en ese contexto de transformación del sector podemos tener una gran posibilidad de ir perdiendo ese momento, ¿no? Ese momento que estábamos teniendo en la industria, en los diferentes sectores que la componen, de ir perfeccionando, de ir avanzando, de seguir fortaleciendo. O sea, no dejaría de lado el contexto, me parece que eso es uno de los principales como riesgos. En términos de debilidades ya propiamente, creo que hay un par que tienen que ver con terminar de pulir la idea de cuáles son las distintas o los distintos roles que tienen los actores. O sea, yo siento que ha quedado muy claro que la autoridad, ¿no? Senagas, ASEA, CENER, etcétera, tienen como muy claro cuál es ese marco de obligaciones que tienen en lo que tiene que ver con lo social. Yo creo que hay algunos esfuerzos adicionales que todavía las empresas podrían hacer en integrar como con mayor ambición a sus prácticas corporativas, sus obligaciones de respeto de los derechos humanos y tratar de seguir innovando en la apertura como de ciertos temas. Creo que hay una debilidad también en la parte que tiene que ver con cómo instrumentamos procedimientos de consulta previa, están prácticamente o detenidos o judicializados todos. Creo que esta no es una reflexión exclusiva del sector energético, pero ahí yo veo una debilidad que tiene que ver con que no hemos logrado generar, ya no digamos solo el marco jurídico específico, sino terminar de aterrizar los procedimientos y la comprensión que hacemos de esos procesos, ¿no? Yo veo que mientras avanzamos, por ejemplo, en evaluaciones de impacto social, en medidas de debida diligencia, ¿no? El tema de consulta no tiene necesariamente ese grado de avance en el sector y explica buena parte de la judicialización. Por un lado, porque no se están respetando los derechos a la consulta, y por el otro lado, porque tampoco hay una claridad de cómo entrarle al tema. Yo dejaría por ahí esas tres primeras. Gracias, Katia. Vidal o Marina. Yo creo que una debilidad, bueno, fundamental, y es un poco lo que comenta Katia, o sea, el tener, el que esté tan politizado el sector energético, es una debilidad, creo, muy importante. ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas las decisiones no necesariamente surgen de criterios técnicos, ¿no? De criterios jurídicos, de criterios ambientales, sino que surgen de intereses políticos. Y creo que eso viene a... Creo que tenemos problemas con la conexión de Marina. A ver,
Vidal, si quieres... Sí, y ahorita retomamos. Muy bien. Perfecto. Sí, yo creo que uno muy importante que ya comentaba Katia y empezó a platicar Marina es la regulación incompleta. Queremos hacer escuchar a las comunidades y relacionarnos con... Creo que regresó ya Marina. Creo que estamos teniendo problemas todavía. No, Marina, tenemos un problema con tu conexión. Vamos a seguir con Vidal y esperamos que se conecte otra vez Marina. Okay. Adelante, Vidal. Decía la parte de regulación incompleta, es decir, se estableció qué queremos, pero falta mucho especificar cómo lo vamos a lograr. Como ya comentaba Katy, el caso de la consulta, compensaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay mucho todavía que regular. Y la otra que creo que también es muy importante, y ya la mencionaban, era regresar a pues, cuasimonopolio del Estado, de las empresas, sobre todo en el sector energético, ¿no? Hay mucha evidencia que muestra, por ejemplo, cómo donde hay industrias extractivas que son monopolios, los gobiernos son más autoritarios, por ejemplo. En el largo plazo se desarrollan mucho menos económicamente esas comunidades, ¿no? Y de esto tenemos datos, hay muchos datos pues, de minería, ¿no? Que es algo que tiene muchos siglos más que petróleo o gas, por ejemplo. Una variante de la maldición de los recursos, ¿no? Exacto, y la otra es esta idea de la maldición de los recursos, ¿no? Es decir, y hacía sentido, es decir, si nos vamos, no sé, a la época colonial, pues lo que hacían los gobiernos, la colonia española, por ejemplo, era que era mucho más dura con la población donde había minas, por ejemplo, porque obviamente pues, le interesaba tener en orden ese territorio porque había muchísimas ganancias, ¿no? Y esto en el tiempo se quedó, es decir, ahora hoy en día son lugares más, relativamente más antidemocráticos, autoritarios, y algo parecido hemos encontrado con Pemex, ¿no? Donde Pemex ha estado al nivel municipal, vemos, por ejemplo, que eran gobiernos donde había menos alternancia, gobiernos donde antes había menos crimen, pero por malas razones, es decir, había menos crimen porque había un monopolio de un grupo que controlaba todo, ¿no? Desde quién era el alcalde, quién era el jefe de la policía, etcétera. Y luego lo que vemos es que cuando se rompe ese monopolio de Pemex, pues es un desorden terrible. Y hoy en día, donde está Pemex, dada esta pluralidad de organizaciones criminales, son lugares con más crimen y más violencia, por ejemplo. Entonces, esto es lo que nos debe preocupar una de las partes que nos debe preocupar de regresar a ese cuasimonopolio del Estado, porque pues no hay quien le diga nada, ¿no? A Pemex, a CFE, etcétera, ¿no? Con las empresas privadas, pues básicamente era pues poner en orden la casa porque llegaban las visitas, ¿no? Entonces, pues a barrer y a limpiar y a todo, ¿no? Si no existe ese incentivo, el Estado y las empresas del Estado se van a seguir comportando como en el pasado, ¿no? Vamos a regresar a eso, ¿no? Entonces, ese es de lo que yo estudio la parte que más riesgo veo, ¿no? Muy bien, Vidal. Marina, nos quedamos a la mitad. Perdón. No, pero, adelante. Que va un poco de la mano con lo que está comentando Vidal ahorita, ¿no? El que esté atado a intereses políticos el desarrollo del sector, me parece muy riesgoso, ¿no? Y las prácticas que se hacen, vamos a volver a solucionar los conflictos dando dinero, ¿no? Literalmente dando dinero para que no me bloqueen. Esa no es la manera de solucionar los conflictos, ni de contribuir en un momento dado al desarrollo de estas comunidades o de los territorios, ¿no? Más bien, yo creo que es una debilidad que tenemos en este momento, probablemente generando alianzas entre diferentes actores que están en un mismo territorio con una visión común, se pueda generar y se pueda promover el desarrollo de esas regiones y evitar en un momento dado y ya empezar a
eliminar esta práctica de solucionar todo dando dinero, ¿no? Que es algo que pues que ya hemos vivido muchos años y no queremos, ¿no? La inseguridad creo que es una parte fundamental. En las comunidades algo que la gente decía es el pavor que tenían a que los hijos, ¿no? se ligaran al crimen organizado, y es lo que estaba sucediendo porque no había otras alternativas. Entonces creo que si las empresas privadas, en la medida de la posibilidad, las empresas públicas del sector energético y las comunidades, al igual que, unidas con universidades, ONGs, sobre todo locales, que busquen el desarrollo regional, se puede en un momento dado promover desde diferentes ámbitos, ¿no? Que las cosas cambien. Sin embargo, la incertidumbre que existe ahorita, en términos de que ya todos pensamos que vamos caminando para un lado y ahorita no sabemos para dónde vamos caminando y no queremos saber para dónde creemos que vamos caminando, ¿no? Eso sí es un problema que va a afectar muchísimo y que desde mi punto de vista va a incrementar los conflictos sociales. Muy bien. Gracias. Adelante, Vidal, por favor. Solo agregaría lo que dice Marina, que pues se arregla a billetazos, pero también a balazos, ¿no? Que es todavía peor, ¿no? Y yo agregaría que se arregla en el corto plazo, porque luego los billetes faltan, ¿no? Y cuando ya no hay billetes, el arreglo es inestable en ese sentido, ¿no? Sí, que es lo mismo que con los derechos. Es una visión de corto plazo. No quiero que me bloqueen mañana, entonces ahorita. Entonces ellos ya saben que amagan con una manifestación, con un bloqueo, le sueltas el dinero y ya se solucionó por 2 meses. Muy bien, muy bien. Los tres se refirieron tangencialmente a riesgos y obstáculos, pero me gustaría que lo hicieran frontalmente, explícitamente. ¿Cuáles son los obstáculos más importantes que ven ustedes para el desarrollo armonioso de atender las cuestiones sociales de los proyectos en el sector energético? Yo creo que tiene que ver con lo que acabamos de decir, justamente ahorita, ¿no? Hay necesidades en las comunidades. En términos generales, en las comunidades rurales hay carencias importantes que no se están atendiendo, ¿no? Y que pueden ser detonadores de conflictos. En el sector energético, uno de los riesgos que yo creo que hay es que la visión que hay de que lleguen empresas es que pues traen dinero y entonces nos van a dar más dinero, a la vieja usanza. Por eso creo que la comunicación es fundamental. El riesgo de no comunicar y no socializar qué es, qué no es, y de no desarrollar modelos de vinculación con las comunidades que permitan escuchar y responder dentro de lo que son tus capacidades a esas necesidades. Sí. Creo que es un riesgo importante, sobre todo dado el discurso que existe actualmente, ¿no? Y estas divisiones de ricos y pobres que tantas veces hemos hablado. Marina, entonces, sí. Hay una pregunta, perdón, pero del público que viene perfectamente al caso. Lo que estás diciendo. ¿Qué se debe hacer para empoderar a las comunidades y a sus representantes legítimos? Dado que hay muchos representantes, como decías, o decían antes, por llamarle de alguna manera charros, ¿no? Sí. Yo lo que creo que hay que hacer es escuchar a las comunidades, acercarse a las comunidades, escuchar y de verdad decir que sí, que no. También decir no se vale. Y es algo que muchas veces nos da miedo, ¿no? Pero cuando realmente llegamos y nos traen un pliego petitorio de 96 cosas y les dices, esto yo no te lo voy a dar, no puedo. De verdad, acaba siendo mejor hacer todas estas promesas falsas que la gente, que a final de cuentas después no vas a poder cumplir, ni te interesa, ni tienes por qué, ni es tu papel, muchas veces, ¿no? Pero que además no puedes, ¿no? Entonces, yo creo que un riesgo bien grande ahorita es la desconfianza.
Y creo que una manera, la incertidumbre y la desconfianza, y que una manera de hacerlo es teniendo un diálogo directo. Que sí, que no, cómo sí, y lo que dices, lo cumples. Y generando ese vínculo de verdad, de confianza, las cosas empiezan a cambiar. Les platico rapidísimo, así una anécdota. Me tocó en una de las primeras reuniones que tuve en Tabasco, llegó un grupo de gente muy, muy enojada, ¿no? Pidiendo que no se les habían pagado las reses, una res que se había, o un par de reses que se habían quedado atoradas con un ducto, las patas y se habían muerto. Y es que, pues mira, por esta vez voy a creer que, o sea, pues ya la res se murió hace mucho, o sea, no se te ha pagado ni modo, o sea, yo veo, ¿no? Pero para la próxima, nada de que la misma res la voy a encontrar en el terreno, en la parcela de tu vecino mañana y me van a hablar 2 veces para que vaya a ver la misma res, ¿no? Que se deja en el caminito de cómo cambian la red. O sea, yo voy a confiar en ti, pero tú confía en mí. Y entonces fue decir, en 2 semanas, te aseguro que tienes el dinero de tu res. No va a ser nada. Te aseguro que en 2 semanas de verdad no saben cómo nos volteamos de cabeza para pagar la res y la pagamos. Para una empresa, una res no es nada y ni siquiera lo tomas en cuenta. Para esas personas lo que significó es que Senagas eran los que sí pagaron la res de Aurora. ¿Sí? Y eso te abre puertas. El ser directo y el ser a la siguiente vez cuando te traen una res que no es, pues no, esta no es, punto, ¿no? Pero creo que el ser respetuosos con las comunidades, el generar estos vínculos de confianza, el que ellos sepan que lo que tú dices haces y que eres congruente, es fundamental para que se establezcan buenas relaciones y relaciones a largo plazo. Bravo. Gracias, Marina. Sí. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Riesgos, obstáculos? Pues sobre esto que decía Marina, de cómo creamos esos espacios para que se puedan comprometer creíblemente las empresas y el gobierno, pero también las comunidades, ¿no? Porque tenemos el problema de ambos lados. Obviamente las comunidades, al menos al inicio, pues están en una relación asimétrica que en su contra, ¿no? Pero luego la simetría se revierte, es decir, una vez que ya está operando la empresa de energía, pues digamos que son las comunidades las que tienen la ventaja en términos de que pues es muy fácil parar operaciones, por ejemplo, ¿no? Amenazar con esto, amenazar con lo otro. Y entonces esto crea todas estas desconfianzas, ¿no? Y aquí yo creo que, además de lo que dice Marina, pues deberíamos pensar, dadas las condiciones iniciales del país, esto que decía Marina es bien importante, es decir, hay una coincidencia entre dónde se ubican los proyectos de energía y alta marginación en comunidades, ¿sí? Y esto crea todos los incentivos perversos que nos podamos imaginar. Entonces, consideremos eso y pensemos en formas, a lo mejor, de compartir un porcentaje mínimo de ganancias, ¿no? Es decir, ¿cómo le hacemos para que eso no sean los extraños que llegaron aquí a robarnos esto que está en el subsuelo, ¿no? O esto que tenemos de sol, aire, lo que sea. Entonces, creo que tenemos que, y las empresas y el Estado, repensar estas relaciones con las comunidades, dadas las condiciones iniciales, y no con una visión así como legalista al extremo de decir, bueno, pues vamos a cumplir la ley, ¿no? Porque esto es, bueno, pues parece que la ley no funciona muy bien dadas estas condiciones, ¿no? Muy bien, Vidal. Katia. Híjole, yo siguiendo un poco en el argumento de Vidal, yo sí creo que uno de los principales obstáculos, y ha sido como bastante consistente a lo largo del tiempo desde que se inició la discusión sobre los temas sociales, tiene que ver con esta resistencia de distintos actores de gobierno, pero también de empresas, de pensar distintos tipos de
de modalidades, de esquemas de desarrollo de proyecto, de tipos de propiedad, y yo iría más allá incluso de los tipos de relaciones con las comunidades, ¿no? Hay muchas evidencias a nivel internacional, por ejemplo, de cómo cambios en las legislaciones que generaron una serie de incentivos para las empresas de generar distintos tipos de propiedad en relación con las comunidades, de reservar, por ejemplo, porcentajes, ¿no?, de acciones de los proyectos destinados para comunidades, tuvieron un efecto directo, no solamente en la aceptación de este tipo de proyectos, sino también en la posibilidad de que crecieran enormemente su despliegue, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Países Bajos con esta regulación que emitieron en 2009, que al obligar a las empresas a que reservaran 10% de sus acciones para que pudieran entrar las comunidades organizadas colectivamente en un esquema de sociedad, eso generó un crecimiento importantísimo de los proyectos eólicos y solares. Esta resistencia de pensar que las relaciones en el territorio de poder con las comunidades van muchísimo más allá que la idea de beneficios, ¿no? Que se le dan a comunidades que además están en una situación particular de pobreza, de desigualdad, de exclusión, de discriminación. Creo que ha sido uno de los principales obstáculos para desplegar una visión a lo mejor más innovadora. Sé que es distinto en el caso de la industria extractiva, que no podríamos como pensar de esta manera en el caso de hidrocarburos, donde hay cierta propiedad de los recursos, o sea, pero creo que sí, lo que estamos viendo en los territorios, digamos, apunta a que ya no es suficiente pensar en los esquemas tradicionales de relación y que hay que repensarlos. Esto creo que ha sido un obstáculo, que ha habido mucha resistencia en el sector por tratar de empezar a dar esa discusión, ¿no? A imaginar. Ahora, obviamente, digamos, con el momento de cambio que estamos viviendo, yo lamento mucho que no podamos traer, digamos, que podamos estar a lo mejor frenando este tipo de diálogos, que creo que era el segundo nivel al que teníamos que ir como sector para reflexionar estos distintos esquemas de propiedad y de asociación. Muy bien, muy bien. Perdón, un último punto. Por favor, Marina, adelante. Yo creo que es fundamental el establecer alianzas para promover, digamos, para que te ayuden en un momento dado a evitar conflictos, pero y aquí mismo tiene que, o sea, como que tu primer aliado debe ser la comunidad en donde estás, ¿no? Ellos tienen que, o sea, yo no he visto ahorita, desafortunadamente, ¿no? Ahorita que hay todos estos, que se han propuesto estos cambios en la parte de electricidad, yo no he visto comunidades levantando la mano y diciendo, no, o sea, yo estoy contento. Eso es lo que tenemos que buscar generar, ¿no? Y eso lo vamos a lograr, como bien dice Katia, siendo creativos y encontrando nuevas formas de relacionarnos, y de que en un momento dado no se trata de que una empresa sola cargue a toda un territorio, pero sí empezar a ver qué sí puede hacer y qué alianzas puedes hacer para que en un momento dado las comunidades reconozcan los beneficios que trae para ellos el que una empresa esté ahí, que haya un parque solar en un sitio determinado, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, y sí, no olvidar que nuestro primer aliado tiene que ser, y los que tienen que estar levantando la mano y diciendo, oye, no me los quites de aquí, son ellos, ¿no? Muy bien, muy bien. Antes de entrar a las preguntas que nos han hecho favor de enviar los participantes, quisiera, ya apuntaron ustedes algunos puntos para la agenda, pero que me dijeran explícitamente cada uno de ustedes un par de puntos para una agenda de los temas sociales del sector energético. ¿Qué tenemos que meter ahí? Yo rescato una de las cosas que dijeron antes, por mi formación de economista, buscar formas institucionales
para hacer creíbles los compromisos de largo plazo, de todos lados, ¿no? Esa para mí es una agenda de investigación muy importante, pero seguramente ustedes tienen cosas más relevantes que decir. Adelante. Híjole, la agenda es tan grande que va a ser esta como una carta de Navidad de los Reyes Magos o algo así de Santa Claus, no sé. Pero a ver, yo diría así como en una repasada, primero como pondría todos estos temas que todavía no se tocan, ¿no? Que están dentro de la agenda de lo social y que no les hemos terminado de dar una vuelta en el sector. El primero tendría que ver con, y esto, digamos, puede tener expresiones, obviamente, a nivel de política pública, a nivel de regulación o a nivel de prácticas de los propios actores dentro del sector, ¿no? No voy a hacer como una distinción ahorita. Creo que una agenda que todavía no queremos o no terminamos de tocar con profundidad es la de derechos humanos, porque aunque estamos ya como conscientes de que hay que hacer una serie de cosas en el sector, como evaluaciones, como consultas, como relaciones con las comunidades, todavía nos resistimos un poco a que el punto de partida no es una buena práctica de una empresa o una regulación que me impone una serie de obligaciones, sino que del otro lado tenemos una serie de personas y de comunidades que tienen un conjunto de derechos que están relacionados y que respecto de esos derechos yo tengo unas obligaciones como Estado, pero también como empresa unas obligaciones. Y creo que ese cambio necesario de pensar a las personas como personas que tienen derechos y que esto, digamos, abre toda una posibilidad, supondría, por ejemplo, que las empresas estén dando debates sobre cómo lo social también se trabaja, por ejemplo, en sus contratos con sus terceros proveedores, en sus prácticas, digamos, internas de adopción de políticas sistemáticas corporativas en materia de derechos humanos que tracen sus compromisos de manera explícita y que luego estén, digamos, vinculados a una serie de procesos internos que tienen recursos asignados, ¿no? Que tienen nivel y prioridad dentro de las empresas. Creo que ahí ese tema es fundamental que lo sigamos trabajando desde ese lado, porque a menos de que sean empresas que tienen operaciones en otros países donde hay una regulación, digamos, más amplia en ese tema, todavía a las empresas mexicanas les hace falta decirnos cuáles son sus políticas de derechos humanos y cómo sus políticas internas están adecuadas a ese compromiso de respetar derechos. Y que esto es independiente, digamos, de la escala que tenga la empresa, ¿no? Puede ser mediana, pequeña, y hay un montón de herramientas que se tienen que hacer, y porque creo que en el contexto que estamos viviendo esto es súper relevante si pensamos que en materia de las obligaciones que las empresas tienen sobre derechos humanos, la responsabilidad de las empresas públicas es doble. Y conforme a los estándares internacionales, esas empresas, al operar ahí donde se encuentra el Estado y la empresa, tienen la obligación de adoptar medidas adicionales. Y aquí estoy pensando en CFE y en Pemex, que según, digamos, los distintos principios de empresas y derechos humanos, cuando tienes una empresa pública, que está bajo el control del Estado, las obligaciones en materia de derechos humanos son mayores, ¿no? Y ahí hay una serie de criterios. Pues creo que incluso en la coyuntura, llevar la discusión a las obligaciones de las empresas en materia de derechos humanos puede ser incluso estratégico para nuestro sector. O sea, tengo muchísimos más, doctor, pero bueno, Muchas gracias, Katia. Marina Vidal. Yo creo que tenemos que centrar esfuerzos en el diseño de estrategias de largo plazo. Otra vez, cómo vamos a dar a las empresas cómo podemos promover que no se vean las cuestiones a nivel inmediato, sino a largo plazo. Y también una parte de percepciones, o sea, no sabemos, a final de cuentas no conocemos bien a bien cómo nos están viendo, o sea, o cómo están viendo al sector las diferentes comunidades, ¿no? Entonces, si queremos en un momento dado
prevenir o mitigar, pero mejor prevenir conflictos sociales, entendamos cómo nos están percibiendo, creo que esa es una parte muy, muy importante de eso, porque no sabemos, a final de cuentas estamos sobre lo que nosotros creemos que ellos creen del sector. Gracias. Creo que esos dos son temas importantes. Sí, dos temas más. Uno es, ¿cómo le hacemos para considerar la heterogeneidad de las comunidades en México, ¿no? Usualmente, digamos, la primera gran división pues, es indígenas, no indígenas, pero dentro de lo indígena hay una variedad impresionante. Y luego hay asimetrías también en la regulación que hacen sentido, digamos, como una acción afirmativa para las comunidades indígenas, pero que por otro lado deja a otras comunidades no indígenas proporcionalmente con menos derechos frente a los proyectos, ¿sí? Y esto es algo que creo que está ahí medio latente, no ha sido un problema, que realmente no sé por qué no ha sido un problema, pero es algo que está ahí latente y que eventualmente va a explotar. Y la otra es la parte fiscal. ¿Cómo le hacemos con instrumentos fiscales para lograr muchas de estas cosas de compromisos creíbles, de desarrollar a las comunidades, etcétera, ¿no? Esos dos temas creo que serían fundamentales, ¿no? Además de todo lo que ya mencionaron, ¿no? Bien, bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos, ya le hice yo una a Marina, que era pertinente por lo que estaba diciendo. Hay otra para Katia. ¿Qué tendrían que hacer las empresas en concreto para incorporar los temas que sugieres, considerando la diversidad, la gran diversidad que hay de empresas? Yo creo que yo he escuchado a muchas empresas que hacen esta pregunta, y la verdad es que el despliegue, digamos, la batería de acciones que pueden hacer, las medidas que pueden adoptar, están súper claras y consensuadas a nivel internacional, lo cual es muy bueno, digamos, porque es digamos, un marco común para todas. En realidad, el cambio central es en el cambio, digamos, dentro de una empresa de asumir la responsabilidad, esta que decía de derechos humanos. Porque una vez que se asume que existe una responsabilidad, hay un montón de cosas que hacer. Por ejemplo, hay el grupo de empresas y derechos humanos de Naciones Unidas ha trabajado guías específicas para pequeñas y medianas empresas, guías específicas para asociaciones empresariales, ¿no? Como qué podrían hacer ellos desde ese rol, a lo mejor de concertación, ¿no? De organización más colectiva. Hay guías específicas de qué tendrían y lineamientos específicos de qué tendrían que hacer las empresas en relación con sus proveedores o con aquellos con los que generan contratos y acuerdos a lo largo de su cadena de valor. Hay guías específicas para las empresas en términos de cómo y qué debe de decir la política de derechos humanos, cómo deben integrar la generación de medidas, digamos, de debida diligencia para asegurarse que despliegan todas las posibilidades y todos los medios para evitar que haya una violación o una repercusión grave o un daño sobre los derechos humanos ahí donde hacen sus operaciones. Hay una serie, digamos, de herramientas concretas que ya están en la mesa de cómo tendrían que generar estrategias propias en relación a lo mejor con algunas obligaciones en las que confluye con el Estado. Por ejemplo, las de la consulta previa, pero otra que bien apuntaba Vidal, que tienen que ver con los procedimientos de participación con independencia de si eres comunidad indígena o no, porque ahí también hay un derecho de las comunidades, ¿no? De las personas a participar en las tomas de decisiones. Yo creo que medidas hay muchas desarrolladas y que el gran cambio que yo veo que es necesario en nuestro país con el conjunto de empresas que tenemos en el sector energético es abrazar la responsabilidad que se tiene en materia de derechos humanos y entonces sí desplegar una serie de estrategias corporativas que tienen horizontes de implementación ya bastante desarrollados a nivel internacional. Gracias. Una pregunta relacionada con esto: ¿cómo podemos invitar o transmitir la urgencia al sector privado para implementar acciones en el sector ambiental?
Yo pienso que el sector privado conoce cuáles son las, ya es sabido cuáles son los impactos ambientales de las diferentes, y particularmente en ¿no? Yo creo que no es una cuestión de conocimiento, de falta de conocimiento, más bien creo que que de lo que se trata es de encontrar los cómo en un momento dado reducir los impactos que está teniendo una empresa, ¿no? Y esto tiene que ver con cuestiones técnicas, por un lado, pero también con cuestiones de ser más creativos en términos de encontrar nuevas formas que sean más, porque el conocimiento del impacto ya, o sea, y que cada uno sabe ahora sí que por dónde flaquea, ¿no? Al final de cuentas, pero creo que donde sí estamos estancados es en cómo enfrentamos estos impactos, o sea, o cómo las empresas están enfrentando estos impactos. Gracias, Marina. Muy bien. Bueno, gracias a Fernando Fernández por su observación y a los que enviaron preguntas. Tenemos la idea de terminar esto en poco más de una hora para hacerlo ágil y poderlos convocar muchas veces en el futuro. Les reitero la idea de que este seminario está abierto a temas y a participantes. Envíenos sugerencias sobre ambos y nos da mucho gusto haber empezado este primer tema con gente tan capaz como Katia, Marina y Vidal. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y desde luego muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado y nos vemos próximamente. Muchas gracias también al equipo del ITAM de logística que hizo posible todo esto. Buenas tardes, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bye.